Evento auspiciado por Casa Rosselló. Police Security. Muy buenas tardes. Agradecerles su presencia, agradecerles haber recibido la convocatoria. Reciban un saludo de parte de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, y a través de este evento ACI Learning Center organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo. Como años anteriores, estamos inaugurando con este webinar el ciclo de capacitaciones que siempre tenemos en cumplimiento normativo y estamos arrancando con broche de oro, con un tema de alto impacto, de mucha significación para la industria inmobiliaria, como es el tratamiento de los contratos de asociación de participación. El evento, como ustedes saben, va a desarrollar el impacto o el tratamiento que ahora se va a tener a partir del decreto legislativo 1541, eh, a través de esta norma que ha generado cambios y modificaciones que nuestro expositor dará. Antes de presentar al expositor, quiero darle la palabra a la presidenta del Comité de Cumplimiento Normativo, Angélica Murugarra, para que lo salude y pueda dar inauguración a este evento y al ciclo de capacitaciones 2022. Angélica. Muchas gracias, doctor David Encinas. Como bien menciona el doctor David Encinas, damos inicio a nuestro primer ciclo del año 2022 de ACEI Learning Center con este tema con este tema muy importante sobre el tema tributario que tenemos, que es el decreto legislativo 1541 sobre los contratos de asociación en participación, y que contamos con la participación del doctor Jorge Luis Picón, experto en estos temas. Nuevamente agradecemos a nuestros auspiciadores. Gracias, David, gracias, doctor Luis Picón, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Perfecto. Entonces, antes de darle la palabra, quiero invitar y presentar, ¿no? Es una persona muy conocida en el medio, pero igual vamos a tener la exposición del doctor Jorge Luis Picón. Él es abogado de la Universidad de Lima, MBA por ESAN, doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla, 29 años de experiencia profesional, ya deben ser 29, casi 30, deben ser ya socio de Picón y Asociados, firma legal con amplia experiencia en el mercado, asociada de Andersen Global. Él ha sido intendente, es exintendente nacional jurídico y exgerente de procedimientos tributarios de la SUNAT, profesor en materia tributaria a nivel de maestría y posgrado, autor de libros relacionados a la materia y, por supuesto, un conocedor del tratamiento tributario del sector inmobiliario y creo yo también con mucha expertise en materia de asociaciones en participación. Lo hemos tenido antes y ahora, luego de este decreto, ¿cómo no lo íbamos a invitar? Jorge, gracias por la invitación. El público es tuyo para poder escuchar. Unos minutos antes de las 5 de la tarde vamos a dar un espacio para preguntas que nos pueden hacer a través de el Q&A o a través del chat del Zoom. Jorge, te damos la palabra. Nuevamente el público es tuyo. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Como efectivamente comentaban, el tema de la asociación de participación es un tema que ha sido muy controversial desde la salida de esta resolución del Tribunal Fiscal el marzo del año pasado y todos esperábamos que el decreto legislativo, porque se dieron facultades delegadas, ustedes recordarán, a finales del año pasado, y el Ejecutivo, el Congreso lo denegó en la mayoría de los casos, pero uno de los puntos en que se dio facultades fue expresamente el tema de la asociación de participación, que en ese momento ministro comentó que había pedido facultades para tratar de solucionar la problemática, lo que todos leímos en ese momento, como, ok, van a tratar de decir lo que el Tribunal Fiscal fue una metida de pata y iban a dar marcha atrás, pero lamentablemente no es lo que ha ocurrido. Van a darse cuenta y les voy a mostrar lo que dice el nuevo decreto legislativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023 y que no solamente toma el criterio del tribunal, sino que adicionalmente me incorpora algunos conceptos que podrían complicar un poco más la figura. Vamos a llegar, no se preocupen, en un momento a eso. Entonces, siempre tratando de ubicar qué es la asociación en participación, porque me han estado haciendo últimamente muchas consultas de asociaciones suscritas que están aún en proceso de liquidación y que
hay personas que creen, no, bueno, como yo no firmé pues en el 2016 o en el 2018, y recién me la van a liquidar, aquí no hay ningún problema, porque la resolución recién sale en el 2021. Y bueno, vamos, usted sabe que eso no es verdad, pero ahorita vamos a conversar del tema. Entonces, empezamos por decir que la asociación en participación, ese tipo de contratos por el cual hay un sujeto que se llama asociado, que realiza una serie de contribuciones, puede ser dinero, bienes, en el caso de ser inmobiliario, un terreno, o eventualmente servicios, a cambio de participar en los resultados de un negocio o varios negocios o de la empresa del asociante. Si ustedes acaban de percatar, he hecho la distinción como si fueran tres cosas distintas, y lo son. Es decir, yo a través de contrato de asociación de participación no es como un contrato societario en el cual si yo me meto como socio a una empresa, participo del resultado de todo el negocio, de todos los negocios de la empresa y la empresa con sus activos, pasivos y todo lo que pueda tener. En el caso de la asociación de participación, yo puedo perfilar que solo participo de un resultado y para ser exacto, yo puedo establecer cómo se calcula ese resultado en el contrato sin necesidad de amarrarme necesariamente a la norma contable. ¿A qué te refieres? Es muy común, por ejemplo, en el sector que el asociante diga, bueno, mira, yo te voy a cobrar a ti, asociado, un finder fee por haber encontrado el negocio, un fee adicional, que es un porcentaje de la por administrar la obra, y una serie de otros puntos que evidentemente, como todo está en la contabilidad del asociante, el asociante no lo puede facturar. Es decir, yo asociante no me puedo facturar a mí mismo un finder fee, y tampoco se lo voy a facturar al asociado. Entonces, lo que ocurre es que se liquida una utilidad específica para el contrato, que no es la utilidad contable y tampoco es la utilidad tributaria, ¿ok? Y que eventualmente es sobre eso que yo voy a calcular la participación. Entonces, durante muchos años, bueno, hay que tener que es un contrato de prestaciones recíprocas, es un contrato que se parece mucho a la compraventa o el contrato de mutuo. Es decir, en vez cuando me dan dinero, en vez de pactar intereses, yo pacto una prestación que se va a determinar en el tiempo. Le dicen que es una prestación aleatoria, porque además se va a dar por algo que se va a dar en el futuro. Se puede parecer un contrato de compraventa, pero en vez de firmar un precio, yo establezco un porcentaje también de la utilidad. Entonces, para fines de proveedores, de acreedores y demás, el asociante actúa en nombre propio. Es decir, quiere decir que la declaración de impuestos que se haga o no se haga la hace el asociante. Y el asociado baila con su pañuelo. Le corresponde la gestión del negocio solamente al asociante, que aquí justamente hay una diferencia con lo que son los contratos de colaboración empresarial. Es importante tener claro que la norma expresamente separa lo que son los joint ventures o consorcios de lo que es la asociación de participación. Ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, no existe una relación entre los terceros y el asociado. Es decir, los acreedores no pueden irse contra el asociado. Y normalmente es un contrato de plazo determinable. O sea, es decir, yo participo hasta que se culmine y se liquide el edificio X. Lo que quiere decir, más cuenta que no es eterno en el tiempo, no es indeterminado, sino que tiene que acabar el proyecto para que se acabe el contrato. Entonces, cuando vemos la legislación que precedió a todo este problema que estamos actualmente, hasta el año 98, las asociaciones de participación expresamente la ley regulaba que las rentas que se generaban dentro de ellas se atribuían a los sujetos y que adicionalmente, igual que los joint ventures, llevaban una contabilidad independiente o era posible que la llevaran. Entonces, con la modificación de impuesto a la renta que entra en el año 99, se elimina toda mención a la asociación de participación, ¿ok? Indicándose que no tienen persona jurídica, y expresamente el reglamento dice, oye, por si acaso, los joint ventures y los contratos de colaboración no son asociación de participación. Entonces, en ese momento surge la duda, ok, si no está regulado, entonces, ¿cómo funciona la asociación de participación? ¿La participación es deducible o no, es no deducible para calcular el impuesto a la renta del asociante? Porque eso era el día o la noche. Entonces, el cambio normativo que acabamos de mencionar es el que analiza el Tribunal Fiscal y decíamos, a entender nuestro, y de esta resolución de superintendencia que tienen a la vista, que se publicaba en el año 2000, SUNAT interpreta, ¿sabes qué? El asociante puede deducir la participación que le paga al asociado para el cálculo de sus impuestos, y el asociado tributa por su cuenta. Es un ingreso grabado. No es una distribución de utilidades,
Y eventualmente, una cosa que agregaba a esta resolución de superintendencia es que el asociado recibía renta de tercera categoría. La cosa que, pues, cuando una persona natural participaba como asociado, por ejemplo, en un terreno, pues podía haber algunos inconvenientes ahí si es que esta resolución se hubiera mantenido en el tiempo. Entonces, durante algunos años se empezó a cuestionar la deducción del asociado, pero al comienzo se cuestionaba por la ausencia de un comprobante de pago, porque muchas veces lo que hacía el asociante era emitir una suerte de liquidación, no muy diferente a los documentos de atribución que se utilizan en los joint ventures, en la que decía, tu liquidación es tanto, y van, y se le entregaban 2 millones de soles. Entonces, estos desconocimientos de gasto se fueron al litigio. Y el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, ambos llegaron a la misma conclusión. Señalaron que el asociante podía deducir la participación que se le paga al asociado siempre que el asociado emitiera un comprobante de pago que sustente esa participación. Obviamente no era con IGB porque también fue materia de litigios y el Tribunal Fiscal llegó a la conclusión de que la participación no tiene IGB. Entonces, tenemos antecedentes a nivel de Poder Judicial de la Corte Suprema, ¿okay?, en la cual expresamente se señala que el asociante puede deducir la participación que le pagó al asociado en la medida que el asociado haya emitido un comprobante de pago por este concepto. Y hasta ahí el tema no era mayor inconveniente. Sin embargo, empiezan a generarse unos antecedentes que inicialmente entendíamos como disparos aislados, pero que empiezan a generar algunos problemas, en la que se empieza a cuestionar si efectivamente la participación del asociado era una distribución de utilidades o era una renta gravada, y por lo tanto, como espejo, si es que el asociante lo podía deducir o no. Entonces, en medio de esta controversia, se acumula una serie de casos en el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal hace una sala plena y llega a conclusiones que a nuestro entender son absolutamente equivocadas, y es importante decirlo para efectos de aquellos que pretendan litigar estas cosas, porque es litigable lo que vamos a conversar, por lo menos hasta el 2022. Y básicamente lo que se indica es que esta resolución de observancia obligatoria señala, mira, para el asociado, la participación es una distribución de utilidades. Lo que quiere decir que si es una persona jurídica peruana, no está grabada con impuesto a la renta, porque usted sabe que hay una inafectación. Cuando una persona jurídica distribuye utilidades a otra persona jurídica dentro del Perú, no hay impuesto a la renta, está inafecto. Si es que el asociado es una persona natural o un sujeto no domiciliado, pues le hacía la retención correspondiente, que dependiendo del año puede haber sido 4.1, 6.8 o 5%, según sea el caso. Entonces, en términos simples, el asociante es el que debía pagar el 29.5% por todo el negocio, o sea, sin poder restar la participación del asociado. Y el asociado, a su vez, si es una persona natural o una persona jurídica no domiciliada, se le retendría el 5% como una distribución de utilidades. Hasta este punto, ¿okay?, hay que tener claro que lo que está diciendo el Tribunal Fiscal no es una norma legal nueva. Cuando uno analiza esta resolución, que es como de 20 páginas, lo que el Tribunal Fiscal hace es analizar la ley que les acabo de mencionar hace un poco, que justamente es la ley 27034, cuando modifica estos artículos del impuesto a la renta. ¿Por qué lo que estoy diciendo es tan esencial? Porque quiere decir que la interpretación del Tribunal Fiscal, sin ser retroactiva, se aplica desde el año 1999 hasta el año 2022. O sea, esta interpretación que estamos comentando, este tratamiento de la asociación de participación a entender del Tribunal Fiscal, una vez más, no estoy de acuerdo, y yo también creo que el Poder Judicial no estaría de acuerdo tampoco, si alguno quisiera litigar esto, por cierto. Pero ciertamente, lo que está diciéndome el Tribunal Fiscal sería aplicable a ojos de SUNAT y a ojos del propio Tribunal Fiscal desde el año 99 hasta el año 2022. Quiere decir que si usted está en proceso de liquidación o está liquidando alguna asociación en participación que firmó el contrato en el 2016 o en el 2018, bueno, tendría que aplicar, si es que usted pretende aceptar el criterio del Tribunal Fiscal, esta resolución resulta aplicable a esos contratos. Oye, pero
Esto no es retroactivo, no hay una retroactividad del criterio, pues no, no la hay, porque el Tribunal Fiscal no da normas legales. Lo que el Tribunal Fiscal ha hecho es interpretar la norma que, a entender de ellos, estuvo vigente entre el año 99 y se arrastra hasta el 2022 inclusive. Entonces, evidentemente todo esto genera una enorme inseguridad jurídica, porque, oye, pero un momentito, yo tengo una resolución de superintendencia de SUNAT, que en el 2000 me decía cómo hacer las cosas, ya con la norma vigente, y hoy día, 21 años después, me estás diciendo lo contrario. Entonces, en ese entendimiento, que evidentemente había una duda razonable en el mejor de los casos, el Tribunal Fiscal da una segunda resolución de observación obligatoria en la que dice, no procede, o sea, para aquellos casos en los que SUNAT determine que el asociante sí ha deducido la participación, no correspondiendo esta deducción, a entender del tribunal, no se le puede aplicar multas ni intereses. Y en todo caso, los intereses serían aplicables a partir de los 10 días hábiles posteriores a la publicación de la primera resolución. Estamos hablando de marzo del año 2021. Eso significa que ustedes y aquellos que tengan, por ejemplo, estos casos en años pasados, no están obligados a ir corriendo a rectificar en base a este criterio, porque esta inaplicación de intereses y sanciones resulta aplicable así SUNAT los acote. Oye, pero no es que se perdí estos beneficios cuando yo no iba corriendo a rectificar, no. Es decir, usted está confundiendo con el régimen de gradualidad probablemente. Pero este régimen en el cual hay el artículo 170 del Código Tributario, cuando hay dualidad de criterios, lo que se está diciendo es, oye, no procede multas ni intereses por todas las declaraciones que se han presentado en la existencia de esta duda razonable. Obviamente, si usted por el periodo 2021, que lo ha declarado en marzo del 2022, me ha declarado como deducible la participación, pues ahí sí, SUNAT procedería con aplicar una multa porque usted ya conocía en teoría que cuál era el criterio del Tribunal Fiscal. Por lo tanto, ya no hay una dualidad de criterios. Ajá. Entonces, estamos diciendo, el criterio del tribunal se aplica a todos los contratos de asociación en participación suscritos hasta el año 2022 inclusive. ¿Ok? No importa qué tan antiguo sea. Y usted no le puede aplicar ni multas ni intereses, en todo caso intereses corridos a partir de abril de 2021. Lo que quiere decir que si usted, SUNAT viene y le acota esto, porque usted ya había liquidado su asociación en participación en el año 2018, pues nada, y eventualmente, pues obviamente usted diga, pues, y el asociado no me quiere devolver el dinero, porque previsiblemente yo he escuchado esos casos, pues en ese caso, evidentemente, no tendría sentido una rectificatoria. Y usted eventualmente podría litigar ese tema. Me han preguntado de varios casos en los cuales, oye, ¿qué tal si el asociado no quiere que mi contrato dice que yo le voy a pagar la utilidad antes de impuestos? Esta resolución del Tribunal Fiscal ha cambiado mi contrato. Oye, bueno, es una buena pregunta. Ahí sí entramos en un mundo distinto. Porque, claro, usted pactó algo y no hacía referencia a la norma legal, pero previsiblemente se entendía de esa manera en ese momento. Entonces, justamente ahí hacíamos el caso con una empresa, que es un proyecto bastante grande, y decíamos, claro, o sea, el asociado me preguntaba, oye, pero mi contrato dice que el asociante me tiene que pagar el 50% antes de impuestos. A mí no me importa cómo él tribute. Es cierto, le digo. Eso es lo que dice. Pero hagamos un ejercicio numérico muy simple, le digo. Si tu utilidad antes de impuestos es 100 y él te pagaba 50, entonces tú tributabas por 50 y él tributaba por 50. Menos el impuesto a la renta, cada uno se da con 35. Si es que él ejecuta, como está escrito el contrato, y él te paga 50 antes de impuestos, y aplicamos el criterio del tribunal, resulta que ellos, sobre los 100, tendrían que pagar 30 de impuestos, y como ya entregaron 50, se quedarían con 20 de utilidad después de impuestos. Entonces, yo te di 50 a ti y yo me quedé con 20. Como que algo se desdibujó en la relación. Entonces, no estoy diciendo que la resolución del tribunal haya cambiado los contratos, pero ciertamente
me imagino que porque esto se puede llevar a arbitraje eventualmente, me da la impresión que casi cualquier tribunal arbitral va a llegar a una conclusión diciendo, oye, pero claro, se pactó eso cuando se entendía que esto era deducible. Si ya no es deducible, evidentemente las condiciones han cambiado. Entonces, esta parte, como les digo, hay que tenerla clara. No, la resolución del tribunal no ha cambiado los contratos. Si su contrato dice que la participación se paga antes de impuestos, ¿ya? Podría haber una pequeña discusión, aunque en la mayoría de casos que yo conozco, el asociado ha aceptado que se le retenga el impuesto, o en todo caso que se deduzca el impuesto correspondiente y no complicarse la vida más que eso. Pero que es posible la complicación, es posible también. Hay que separar, como yo les comentaba, a los consorcios o contratos de colaboración empresarial, consorcio, joint venture. La norma tributaria señala que los consorcios son distintos a las asociaciones en participación, lo dice también la Ley General de Sociedades. El consorcio o el contrato de colaboración empresarial es un contrato en el que varias partes se reúnen para hacer un único negocio y todos tienen alguna parte en la gestión. Entonces, ¿es posible que haya consorcios en el sector inmobiliario? Sin lugar a dudas. ¿Es posible recalificar mi contrato, mi relación contractual como un consorcio? Mira, podría ser, o en todo caso, mis nuevos contratos podrían ser consorcios. Es posible, no es tan simple en algunos casos, pero en construcción, que separo la construcción de la inmobiliaria, cuando me piden el servicio de construcción, ¿ok? Y me da cuenta, somos 3 o 4 que vamos a hacer la obra juntos. En ese caso, el consorcio es perfectamente viable y se utiliza bastante, por cierto. Entonces, en ese caso, la ley tributaria, la ley de impuestos a la renta expresamente indica, y el Tribunal Fiscal lo indica en esta observancia obligatoria, que en el consorcio sí se hacen las atribuciones antes de impuestos. O sea, cada quien baila con su pañuelo. Entonces, habiendo dicho eso, veamos qué ha dicho este decreto legislativo que ha salido el 1541 respecto de todos estos variables que estamos comentando. Una primera cosa que dice quizás es lo que más complicaciones nos va a traer en el sector inmobiliario puntualmente. La norma señala que para efectos de la ley de impuesto a la renta, el artículo 5 dice, se entiende por enajenación, es decir, por una transferencia de propiedad onerosa, equivalente a la venta o al aporte de sociedades, la contribución de bienes a un contrato de asociación en participación. ¿Qué me está diciendo? Déjeme planteárselo de la siguiente manera. Imagínense que usted tiene, pensemos por un momento en el caso de una persona natural, que posiblemente sea el caso más común. Yo, persona natural, tengo un inmueble, capaz que lo compré en valor de 10. ¿Ok? Y lo voy a aportar al contrato de asociación en participación a un valor. Imaginemos que ese valor es 100, a cambio del 50% de la utilidad del negocio. Entonces, cuando yo transfiero el inmueble al asociante, eso se entiende como algo equivalente a un aporte societario. Quiere decir que yo lo transfiero a un valor de mercado y ese valor de mercado va a ser tomado como costo para el asociante y como potencialmente renta grabada para mí. Es decir, en este ejemplo que acabo de decir, a mí me costó 10 y lo aporto a valor 100, el asociante tiene un costo de 100 y yo asociado tengo una utilidad de 90. Recuerda que me costó 10 y lo aporté en 100. Oye, pero no me están pagando. Ahorita entramos a esa variable. Ok, pero en primer momento, pero no me están pagando, pero igualito que en el aporte societario. Si en vez de ser una asociación de participación, esto fuera un contrato societario, en el cual yo le aporto el terreno a una sociedad anónima, la sociedad anónima toma como costo los 100 y yo genero una ganancia porque me está entregando acciones. Y estamos diciendo que me vas a entregar el 50% de la utilidad. Imaginemos que el 50% de la utilidad llega a dar 500. ¿Qué pasa con esos 500? Veamos. Entonces, ¿qué me dice este decreto legislativo 1541? Ojo, aplicable a partir del 2023, recuerden. No es aplicable a contratos anteriores. Me dice, las contribuciones del asociado se encuentran grabadas con el impuesto a la renta, igualito como sería un aporte a una sociedad. La participación del asociado no constituye costo o gasto deducible del asociante, pero me acabas de decir que el costo del inmueble sería deducible, correcto. Aquí se ha creado una pequeña complicación. A ver, yo le dije que de acuerdo al contrato,
el 50% de la utilidad sería igual a 500. Pero también le he hecho un aporte por 100, o sea, que está incluido por esos 50%. Entonces, de esos 500, los primeros 100 que me pague cubre el costo, con lo cual, recuerda que el costo del terreno que yo le que yo he dado como contribución sí es deducible para el asociante. Y para mí genera renta agravada. Pero los otros 400 constituirían lo que la ley está llamando el resto de la participación. Y ese resto de la participación, pues ni es deducible para el asociante, ni está grabado, y para el caso del asociado, se considera como una distribución de utilidades. Pero, ¿qué enredado? Sí. Ciertamente, cuando han hecho esta norma, han intentado, me parece, cubrir los ángulos y han hecho un enredo de aquellos. Voy a repetir. El asociado, si lo que va a entregar es dinero o lo que va a entregar es un servicio, ahí no hay problema porque todo lo que reciba va a ser participación. ¿Ok? Igualito que en un aporte de sociedades. No ocurre lo mismo cuando el asociado contribuye un bien, en este caso un terreno. Yo, asociado, estoy entregando un terreno al asociante para hacer un proyecto inmobiliario. Esa entrega se entiende como una enajenación, que se debe hacer a valor de mercado, valor de tasación en este caso. A mí me costó 100 y le estoy dando un valor de 100. Esos 100 sí son costo para el asociante y van a generar ganancia gravable para el asociado. Y el exceso de lo que me entreguen va a ser la participación, que en cabeza del asociante no va a ser deducible y en cabeza del asociado se va a entender como una distribución de utilidades. No hay duda que si querían complicarla, lo hicieron sin lugar a dudas. Entonces, se le entrega al asociante la obligación de retener, de acuerdo a los artículos, como cuando uno paga rentas a sujetos no domiciliados o a personas naturales, se obliga a retener y se califica como renta de fuente peruana la participación que se entrega. Es importante señalar que hubo casos, bastantes fondos, hubo fondos que invirtieron en proyectos peruanos que el aporte que le dieron a los asociados, a los asociantes, perdón, al momento de entregar la participación, conozco uno de los principales estudios de abogados de Lima, no voy a decir el nombre para no incurrir en infidencia, que dijo, esto no es renta de fuente peruana. Yo a asesorar al asociante le dije, mira, compadre, esa yo no te la creo de ninguna manera. O sea, me va a decir que el proyecto inmobiliario ocurrió en Perú y me está diciendo que no es renta de fuente peruana, ¿verdad? Y porque se está pagando como $2 millones de participación. Entonces, en ese momento digo, ya, bacán, mira, si dices que no, déjame una carta fianza, porque si Sunat viene el día de mañana a pedirme que yo, ¿por qué no retuve? Bueno, le ejecuto la carta fianza. Lo aceptaron. En ese momento no estaba sobre el tapete, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, con lo cual ya prescribió probablemente para el asociante. Pero el detalle es que en esta norma expresamente están diciendo que la participación es renta de fuente peruana. Lo que quiere decir que al momento que el asociado hace la distribución, debe retener el impuesto a la renta correspondiente, que al día de hoy sería un 5%. ¿Pero por qué un 5%? Porque es una distribución de utilidades, ¿se acuerdan? Ya como el asociante no puede deducir la participación, simplemente es una entrega después de impuestos. El asociante le han creado la obligación de registrar subcuentas especiales. ¿A qué te refieres con subcuentas? El contrato de asociación en participación en España se llama contrato de cuenta en participación, que básicamente es el hecho de ponerle unas subcuentas contables en la contabilidad para efectos de poder controlar lo que es la participación. Ahora, en lo personal, no veo la relevancia de haber regulado el tema de las subcuentas especiales en la legislación peruana si me estás diciendo que esto es no deducible. Porque si era deducible y me obligas a hacer cuentas especiales, oye, sí te lo entiendo, ¿ves? Porque efectivamente tú tienes que calcular cuánto va a deducir la empresa. Pero si es que me estás diciendo que no es deducible, ¿a ti te importa? ¿O para qué me obligas a llevar subcuentas especiales? Y es un tema entre el asociado y yo, lo manejamos, mandará a sus auditores. O sea, ya veremos entre nosotros cómo funciona el tema.
Pero ¿por qué tu administración tributaria o ley de impuesto a la renta me va a obligar a llevar subcuentas especiales? Bueno, y le aseguro que como SUNAT no tiene normalmente idea de lo que regula, porque créeme, últimamente cuando uno ve el beneficiario final y todas estas normas, se nota que quien está haciendo las regulaciones no ha entendido la figura que está detrás. ¿Verdad? Le va a sacar una resolución de superintendencia en que le va a complicar la contabilidad cuando usted haga una asociación de participación. Y obviamente, claro, luego vienen las sanciones o las infracciones por el hecho de no haber puesto las cuentas o el detalle, cuando en la práctica no tendría ninguna lógica haberlo regulado. De este tema seguramente conversaremos en el 2025, seguramente, para los que aún sigan con nosotros. O sea, me refiero a interesados en el tema tributario, no me refiero a este mundo. Pero lo que trato de decirles es, estas subcuentas especiales le aseguro que va a generar multas cuando ni siquiera debió ponerse la obligación. Porque si me estás diciendo que la participación no es deducible, es irrelevante que me obligues a llevar cuentas especiales. Pero ahí está en la ley de impuesto a la renta. Y eso va a convertirse luego en un decreto supremo y luego una resolución de superintendencia en que me van a pedir 20 detalles, que como casi nadie los va a llevar, o sea, van a llover las multas de aquí unos 3 o 4 años. Esta historia la hemos vivido 50 veces en los últimos años. Y bueno, hay una mención que dice, oye, las demás disposiciones en tanto no se obtengan, pero básicamente, como usted se percata, la gran estructura es similar a la dada por el Tribunal Fiscal, con lo cual en lo personal no sé para qué pidan facultades delegadas para eso, si ya estaba vigente. Por eso le decía, cuando se pedían las facultades delegadas, en el documento de facultades delegadas se dice que se pedían para corregir los problemas creados en el uso de los socios en participación. O sea, algo me dice que quien estaba, que asesoró al ministro en ese momento, le dijo, oye, bueno, mira el desastre que ha el Tribunal Fiscal, no desincentivemos las inversiones en el sector inmobiliario, así que debo marcha atrás. Pero como cambió el ministro, que se especializaron en eso, pues el nuevo ministro seguramente ni idea con el tema y le dijeron, oye, ¿qué hago acaso? Digo, hay que mantener lo que dijo el Tribunal Fiscal. Esa historia, como digo, la hemos visto muchísimas veces, desde adentro y fuera de la misión tributaria. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tener claro es que en el gran esquema se ha mantenido la resolución del tribunal. Es decir, el asociante no puede deducir lo que le paga al asociado. El asociado considera una distribución de utilidades. El asociante tiene la obligación de hacer la retención del impuesto relacionado con la distribución de la utilidad y está obligado ahora a llevar unas subcuentas especiales por cada contrato de asociación en participación que se le ocurra firmar. Es decir, vamos a tener una maestría probablemente de contabilidad para poder llevar esas cuentas. La parte que es novedosa respecto a lo que el Tribunal Fiscal ha dicho, y yo entiendo que el otro día analizábamos el caso y decíamos, es posible que este criterio podría retrotraerse inclusive hasta antes del 2023, cuando el asociado hace una contribución de un bien, específicamente un terreno, ese va a ser el caso a discutir, el asociado va a tener una ganancia. Entonces, una ganancia que se va a reconocer dependiendo de la calidad del asociado. Si el asociado es una persona natural, esta contribución genera una renta de segunda categoría. Como usted bien sabe, la renta de segunda categoría no se tributa hasta que me pagan. Entonces, si imaginemos que estamos en 2023 y yo quiero firmar un contrato de asociación de participación con Juan Pérez. Pero Juan Pérez tiene un terreno que compró en el 2010 en $1 millón. Yo le voy a dar el 50% de utilidad, que prevemos que va a ser como de 10 millones, pero vamos a calcular que el valor al día de hoy del terreno es de $6 millones. Entonces yo le doy un valor y le hago la contribución en $6 millones. ¿Ok? Fíjese, me costó 1, yo estoy en 6. ¿Tributo por esa contribución? No hoy. Voy a contribuir en un momento, pero no hoy. Entonces, cuando me liquiden la asociación de participación en el año 3 o en el año 4 de iniciado todo esto, ya, yo le voy a entregar a Juan Pérez, primero, sus $6 millones por el aporte. Entonces, la contribución, ¿ok? Va a generar, cuando me pague los 6 millones, yo voy a generar una utilidad. Yo lo compré 1, me han pagado 6, entonces yo tributo por los 5 millones, si se mantiene la legislación actual, 5%. Y el asociante tomará como costo del terreno los 6 millones que me ha pagado. Y los otros 4 millones de la participación
se consideran, como la ley dice, de participación, no deducibles para fines del asociante y distribución de utilidades para encabezar el asociado. Y hasta ahí dices, oye, entonces no está tan mal todo esto. Ajá. El problema es, ¿y qué pasa si el asociado es una persona jurídica? Regresemos a los mismos números. En vez de ser Juan Pérez, es la empresa ABC. Entonces, la empresa ABC tiene que aportar a valor de mercado. La contribución. Entonces, mismos números. Compró 1, va a recibir 10 al final, pero hoy día recibe estos 6 millones. Entonces, como yo voy a entregar esto, genero una ganancia automáticamente de 5 millones. Entonces, claro, pero como yo le voy a pagar recién al final del contrato, yo como empresa tendría que sacar una bandera blanca y decir, oye, aplico el artículo 58 de la ley de renta, en el que dice que cuando no me pagan en un ejercicio, sino que me pagan en más de un ejercicio, yo puedo diferir el reconocimiento de la renta hasta las fechas de vencimiento del contrato. Claro, la ley está pensada en pago en cuotas, pero en este caso estamos pagándolo después de 3 o 4 años cuando ocurra la liquidación del contrato. Entonces, previsiblemente, yo como empresa tampoco voy a pagar el impuesto a renta en el año 1, sino en el año 4 cuando me liquiden la asociación de participación. Pero en ese caso yo como empresa voy a tener una utilidad grabada con la tasa corporativa de impuesto a la renta. La parte interesante de todo esto es que si es que este sujeto asociado, por ejemplo, fuera, un vehículo que tiene sus pérdidas, ¿okay?, las podrá aplicar a la utilidad. ¿Verdad? Una de las cosas más enredadas que ha dado el Tribunal Fiscal con todo esto es que el asociante podría tener pérdidas y aplicárselas al resultado del contrato. Y de todas maneras me va a quedar de descontar de la participación el impuesto que va a tener que pagar algún día. Y lo que estoy diciendo me está pasando en 2 casos, porque a los asociados les han dicho por carta notarial, demuéstrenme que has pagado el impuesto. Y luego dicen, los asociados dicen, pues no lo he pagado porque tenemos pérdidas, pues. Entonces se le dice, oye, pero si no tienes pérdidas, ¿por qué me descuentas el impuesto a mí? Porque en algún momento lo voy a pagar. Son mis pérdidas, no son tus pérdidas. Es un tema interesante. Entonces, lo mismo va a pasar con esta nueva ley. Hay que tener claro que en aquellos casos en que el asociado contribuya con un bien, específicamente con un terreno, el inmobiliario, se va a dar un caso mucho más complejo de lo que se haría con aportes dinerarios o aportes de servicios. Mucho más complejo, pero al mismo tiempo quizás mucho más equilibrado, porque va a permitir que el asociado aplique su calidad tributaria. Si es una persona natural, que tribute como tal. Y si es una empresa y tiene sus pérdidas, que también las aplique a la participación, por lo menos hasta el valor, hasta el valor aportado al asociante. Y bien, me imagino que en algunos casos los he confundido un poco porque la norma sí que los confunde, pero justamente creo que estamos en tiempo perfecto como para poder dar espacio a sus preguntas. Uy, así de claro o así no claro. Sí, ha sido bastante claro, parece, porque no sé si nos hemos asustado Ahí. todos. Acá hay una pregunta, ya ingresó. ¿Verdad? Tengo el caso de aporte del terreno. Claro. Claro, a ver, ¿qué Correcto. está preguntando María Milagros? A ver, que termine de hacer probablemente su pregunta. Ya. No me queda claro, déjame hacer un corte en el tiempo, ¿ok? Ya, o sea, efectivamente, un asociado aporta un terreno. Es claro, dentro de lo que es posible que decir claro, una cosa del 2023 y otra cosa es hacia el pasado, ¿ok? Porque esta distinción no la ha hecho el Tribunal Fiscal. Ojo, podríamos intentar aplicarla, pero no sé si un asociado, el asociante creo que no lo va a hacer. Pero hacia el pasado, lo que se entiende por ahora, el Tribunal Fiscal dice, todo lo que le entregues al asociado es no deducible. Entonces, dice, nosotros lo tenemos aportado desde el 2010 porque este proyecto es por etapas, correcto. Entonces, en el caso de este aporte que se hizo a la luz de la ley, de la ley, correcto,
se entendería que el aporte que se ha dado, Dios, una vez más, a entender del tribunal fiscal, la participación que se pague no es deducible para el asociante. Correcto. Mientras que lo que recibe el asociado es una distribución de utilidades. Entonces, la discusión que se acaba de abrir a raíz de esta ley que entró en vigencia, que va a entrar en vigencia recién el 1 del 2023, es lo siguiente. Oye, pero en el caso, si es que lo que aportó el asociado es un terreno, yo debería partir lo que le entrego al asociado en dos partes. Una, por el valor del terreno, porque de lo contrario, el proyecto no va a tener un costo de terreno, y sería pues una utilidad absurda, absurdamente alta, de lo que es la utilidad o la participación. Entonces, imagínate el caso, por ejemplo, con el criterio que tenía SUNAT antes, de que era deducible, no importa cómo le llamara, costo, participación, no había diferencia. Todo era deducible y lo tomaba como costo el asociante. Pero a raíz de esta interpretación del Tribunal Fiscal y de esta nueva ley, lo que estaríamos, cuando hay un aporte de terreno, habrían dos componentes del aporte. El valor del terreno y la participación por sí misma. Entonces, el valor de mercado del terreno sería deducible como costo para el asociante y generaría renta gravada para el asociado. Mientras que el exceso a ese valor de mercado sería en sí misma la participación y ese monto pues no es deducible para el asociante y calificaría como una distribución de utilidades para el asociado. ¿Tá? Entonces, esto que está claramente establecido por ley a partir del 2023, no hay mención o criterio al respecto por el periodo 2022 hacia atrás. Como te comentaba, me parece bastante razonable intentar aplicarlo por el periodo anterior si es que surgiera el tema. Es importante recordar que el Tribunal Fiscal ha señalado que hay una dualidad de criterio, con lo cual, en buena cuenta, no hay multas ni intereses por el pasado. Entonces, obviamente, eso me da la posibilidad de reconstruir esto. Si es que o sea, que yo no le voy a aceptar el criterio a SUNAT, con lo cual voy a litigarlo en la Corte, o lo reconstruyo de la manera como lo ha planteado este decreto legislativo. Ajá, aquí hay unas... Muchas gracias. Voy a leer la pregunta para que puedan todos los participantes conocer un poco el alcance. Claro. Rocío nos pregunta, aportamos un terreno a una relacionada que figura en libros a 150.000 soles y valor de mercado 5 millones. Terminó la etapa y no sale utilidad. Entonces no hay nada que repartir y el aporte no lo recupero. ¿El asociado puede deducir como pérdida la participación no recuperada? Es la pregunta. Una vez más, entiendo que estamos hablando de periodos del 2022 hacia atrás. Entonces, del claro, 2022 hacia atrás. Antes de esta nueva norma, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si el asociado, en buena cuenta, considera una vez más, si lo único que iba a recibir una participación, la participación no genera renta gravada de una persona jurídica, con lo cual la pérdida que podría generar no sería deducible para efecto de impuesto a la renta tampoco. Si es que he visto casos, por ejemplo, en la que hay una figura mixta que es más o menos muy similar a la que está planteando ahora en la nueva ley, en la que, por ejemplo, yo te transfiero en propiedad, como usted dice, en 5 millones, yo genero una renta, una utilidad gravada, pero diferida porque no me han pagado, y el asociante toma como costo los 5 millones. Y luego, el exceso de esa parte, de haberlo, sería la participación. En este caso, si es que yo he reconocido como ingreso los 5 millones, ingreso contable, ojo, podríamos, o sea, y no voy a recuperar, o no me van a devolver ese valor, yo podría revertir el ingreso con la pérdida, sí, porque me genera una renta gravada. Pero si todo lo estaba apostando a la participación, pues la participación, de acuerdo al Tribunal Fiscal, no es renta gravada, con lo cual la pérdida de la asociación de participación tampoco es deducible para el asociado.
Ok, ahora, hay una pregunta de aplicación en el tiempo de esta norma y me parece importantísima porque las dos personas están respondiendo lo mismo. Ok, tú no estás hablando de qué pasa antes de la norma, pero si mi proyecto continúa post 2022 y se va hasta el 2023, 24, 25, ¿cómo funcionan esos periodos? ¿Ahí sí aplica esa norma? ¿Qué opinas ahí? Yo entendería efectivamente que en el, Dios, que hoy, si yo suscribo un contrato hoy, imagino que espero hoy 2022, yo tomaría la estructura de la nueva ley, porque eventualmente vamos a liquidarlo capaz en el 2024, 2025, como bien dices, en cuyo caso se va a aplicar la nueva ley, el decreto legislativo 1541. Entonces, Sí. en ese caso, yo podría ajustar mi acuerdo a esa estructura, porque de lo contrario lo que voy a tener yo es que hice el aporte cuando la ley no regulaba que el aporte era una enajenación, ¿ok? Y podría no darse este efecto que comentábamos, en la cual yo te entrego a valor de mercado. Para ti es un costo y todo lo que me entregues hasta el tope de lo que hemos valorado, para mí va a ser renta grabada. Y solo por el exceso vamos a tratarlo como una participación, que es no deducible para ti y distribución de utilidades para mí. Entonces, al día de hoy, lo óptimo sería adaptar mi estructura contractual al esquema, en la cual dice, oye, que te estoy transfiriendo a tanto valor y el exceso es una participación, ¿no? Sería lo recomendable. Ok, pero no me queda claro. ¿Y si he suscrito el contrato hace 5 años y estoy en plena ejecución Si estoy en plena ejecución, estaría aplicando la y ley me voy a actual. O ir sea, post 2022? Ojo, ¿ah? correcto. O sea, voy a liquidar o sea, lo estoy ejecutando, pero mi liquidación de contrato de asociación perdón, se va a dar en el 2024 probablemente. Sí, por Entonces, ejemplo. en ese caso, o sea, mi sugerencia sería, como te decía, tratar de hacer una adenda en la que yo me Ok. adapte a la nueva legislación y le dé un valor al aporte, porque de lo contrario, la norma no ha tomado el tema transitorio. Estas normas han sido pésimamente hechas, por cierto. Correcto. Entonces, ni siquiera se ha dado el trabajo, oye, y esta ley se aplica a los contratos que se firman, y como no dice que Claro. se firman recién a partir del 2023, quiere decir entonces que se aplica a toda liquidación de sociedad en participación que se dé en la Liquidación vigencia de la norma. tributaria al final del día, ¿no? Es correcto. Lo que quiere decir que lo que va a pasar ahí es que así yo lo he firmado en el 2018, pero lo liquido en la vigencia de la nueva norma, se va a aplicar la nueva norma. Que una vez más, la única diferencia que hay con la interpretación del Tribunal Fiscal es por el aporte de terreno, no cuando se aporta dinero o cuando se aporta servicio, por cierto. Ok, ok. Hay una pregunta respecto, voy a cambiarte del tema, pero respecto de participación de utilidades de los trabajadores y el contrato de asociación en participación. O sea, si tengo Correcto. utilidad tributaria, la pregunta es si estas utilidades de los trabajadores yo también afecto de alguna manera mi contrato de AP. No, no debería, o sea, decir, porque una vez más, comentábamos hace un momento que la asociación en participación participa de un negocio puntual, no de toda la empresa. O sea, si la empresa tiene eventualmente otro tipo de las pérdidas o tiene pues el participio de utilidades o tiene otro tipo de cosas, no afecta. Entonces, en el cálculo de la utilidad, obviamente lo que yo tengo que de la utilidad del contrato, porque una vez más, no es la utilidad tributaria, no es la utilidad contable, es la utilidad del contrato. Ok, Entonces, para calcular la utilidad del contrato, yo digo, ok, a la participación que me corresponde antes de impuestos, yo debería restarle el 29.5% y en ese caso entregarla al asociado. O sea, no debería haber una resta ni de participación de utilidades ni ningún otro concepto que la ley pueda establecer. correcto, correcto, correcto. A ver, acá hay una pregunta también por el chat. Nos preguntan cuál sería la tasa de retención de persona natural o jurídica no domiciliada y si aplica el convenio de doble imposición con Chile. Entiendo que está hablando de una persona que sería no domiciliada, probablemente Eh, el asociado, ¿no? Es una buena pregunta. A ver, primero, la retención es 5% al día de hoy, porque es la misma tasa de dividendos. Ujú. Es 5% de distribución de utilidades. Ahora, la pregunta es si se aplica el convenio con Chile es una pregunta muy interesante, porque el convenio con Chile, como regla, establece que yo no puedo grabar a una empresa chilena, ¿ok? En Perú, ¿ok? Como regla, salvo que constituya un establecimiento permanente, que no lo ha hecho seguramente en este caso. Y pone las excepciones de específicamente regalías, intereses y dividendos.
no dividendos y otras formas de distribución de utilidades. ¿Ok? Y hago la mención porque esta discusión ya la hemos tenido por otras formas de distribución de utilidades, en la que indicamos, se me da cuenta que el convenio no preveía que Perú pudiera retenerle por otras formas de distribución de utilidades. Por lo tanto, a Perú no podía aplicar la retención, porque el convenio lo prohibía. ¿Okay? Entonces, déjenme aclarar. El convenio lo que dice es que una empresa chilena no puede ser grabada en Perú, salvo que construya una instalación permanente en Perú. ¿Okay? Y pone 3 excepciones: regalías, intereses y dividendos. Y explica qué es cada uno de ellos. Pero cuando habla de dividendos, no habla de dividendos y otras formas de distribución de utilidades. Entonces, en este caso, la participación es algo que es otra forma de distribución de utilidad y por lo tanto no encajaría en la excepción prevista en el convenio. Con lo cual, ante su pregunta, la empresa chilena válidamente podría pedir que no se le retenga el 5%. No sé si tendría algún sentido hacerlo, porque finalmente si le retienen lo podría acreditar allá. Pero sí es Ahora, posible perdón que te haga una repregunta, que te interrumpa, pero este decreto legislativo no habla de que la participación es dividendo o es que tiene tratamiento dividendo. ¿Okay? ¿Cuál es tiene el tratamiento de otra forma de distribución de utilidades. Ok. Okay, es decir, entonces, y cuando el convenio habla de dividendos, expresamente dice los dividendos de acuerdo de los accionistas, es decir, lo que es propiamente un dividendo vía Junta General de Accionistas y demás cosas. Ok, ok. Voy a darte, muchas gracias, y voy a darte una última pregunta ya para dejar unos minutos previos para que puedan participar los asistentes de una breve encuesta. ¿Cuál es la resolución que determina que las ganancias por liquidación de participaciones se pueda diferir? Es lo que está preguntando Alejandro. Me parece que debe ser algo que tú has mencionado en la... ¿Podrías repetir la pregunta para ver de resolución de qué? Sí, la resolución que regula o que determina que las ganancias por liquidación de participaciones se pueda diferir. O sea, ¿por qué puedo diferir? Ya sé a qué te La refieres. O sea, base legal. me imagino que estamos hablando de los aportes de bienes, o sea, que lo que conversamos hace un momento. O sea, cuando yo hago un aporte de bienes, porque la participación como tal no hace falta diferirla porque es una retención de 5% solamente. Pero si yo hago un aporte de un bien y genero una ganancia, y yo hago aporte un inmueble específicamente, el artículo 58 de la ley de impuesto a la renta establece que cuando yo vendo un bien, o enajeno un bien, para ser exacto, y me pagan en más de 12 meses, yo postergo el nacimiento de la obligación del impuesto a la renta hasta los vencimientos. Entonces, la norma está diseñada para la venta a plazos, pero funcionaría también en un caso como este, en el cual más que plazos es un momento posterior del tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, Jorge, voy a culminar tu participación agradeciéndote nuevamente. Es un tema que va a dar mucho que hablar. Me he quedado muy interesado y esto creo que las preguntas nos han permitido desarrollar que esta norma tiene una aplicación importante de lo que viene, porque claro, lo nuevo claramente está bajo el imperio de la norma, pero lo que venía, creo que tu recomendación es buena, tratar de, con la otra parte, generar una adenda o una actualización de criterios porque la norma nos puede impactar y no pensar de que esta norma no es aplicable. Creo que además es importante también, como has dicho, que hay que sentarnos a probablemente a negociar asociantes para poder de alguna manera llegar a algunos acuerdos respecto de esto. Y nada, les dejo unos minutos para que puedan hacer la encuesta, agradeciendo a Jorge Picón de Picón y Asociados por esta excelente ponencia y la oportunidad que hemos tenido de escucharte, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a los participantes se les está poniendo ahí una breve encuesta en el chat, me parece, pero o hay un link ahí para que puedan, por favor, ingresar y también podamos recibir también el agradecimiento a nuestros auspiciadores. Este evento llegó gracias a Casa Rosselló. Police Security.